Hola chicas y chicos, continuamos con Descartes y después de la introducción al racionalismo vamos a analizar el método cartesiano, el método de Descartes. Empezamos por preguntarnos qué es el método en Descartes, ¿de acuerdo? Descartes busca certeza, seguridad en el conocimiento, ¿de acuerdo? Y para ello, ¿qué es lo que propone? Pues que no debemos aceptar en esta construcción del saber nada dudoso. No hay que aceptar nada dudoso, hay que rechazar cualquier cosa sobre la que podamos establecer una duda, que es por lo que vamos a ver después precisamente de analizar lo que es el método cartesiano. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Descartes? Buscar el qué, un fundamento absoluto, inconmovible de verdad. ¿Sí? Un fundamento absoluto, un fundamento es aquello en donde nos podemos basar, lo que puede fundar, lo que nos puede dar los orígenes de qué, de la inconmovible verdad, es decir, de una verdad de la que no podemos dudar, de la que tenemos plena certeza, plena seguridad de que es tal, de que es verdad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dice Descartes, lo que necesitamos que es un método. ¿Y qué es un método? Definición del texto que nos encontramos en Reglas para la dirección del espíritu, ¿de acuerdo? Entiendo por método las reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales, a través de las cuales, el que las observe exactamente, el que siga esas reglas, no tomará nunca nada falso por verdadero. ¿Qué significa que no vamos a tomar nada falso por verdadero? Que no nos vamos a equivocar. Y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, de la razón, sino aumentando siempre, gradualmente, la ciencia, aumentando el saber. ¿De acuerdo? ¿Llegará a qué? Al conocimiento de lo verdadero, de todo aquello de que es capaz, ¿no? Entonces, el método, ¿a qué nos va a llevar? A la verdad. ¿Y qué es? Pues un conjunto de reglas ciertas y fáciles, dice Descartes, ¿no? Esto no es complicado, ¿no? ¿De acuerdo? Una aclaración sobre el término espíritu, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a entender como razón. No es un ente extraño que se puede separar del cuerpo y que va pululando, se queda luego entre el cielo y la tierra o nos puede dar sustituto, esas cosas, no. El espíritu de la razón son las reglas para la dirección de la razón, de la capacidad de pensar, del raciocinio, como lo queréis entender, ¿de acuerdo? Pero es esto, ¿vale? Es lo espiritual y lo contrapuesto a lo material, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que es material y otra que es espiritual. Entonces, la parte espiritual que no se deja explicar, al menos todavía en la época de Descartes, por los elementos materiales, pues es la razón. Las reglas del método para Descartes no las cuenta en las reglas para la dirección del espíritu, pero las simplifica en el discurso del método, que es otro texto suyo, ¿de acuerdo? Y ahí nos da 4, dice, las reglas del método son la evidencia, análisis, síntesis, enumeración o comprobación, que vamos a analizarlas, a profundizar en ellas, y aquí las presentamos brevemente. ¿Qué es la evidencia? Pues la evidencia es que debemos admitir por verdadero solo lo que es evidente. ¿Y qué es lo evidente? Lo que sea claro y distinto. Segunda regla de análisis, debemos dividir las dificultades en partes simples. La síntesis, debemos conducir el pensamiento de lo simple a lo complejo. Es decir, primero, las grandes dificultades las dividimos en sus elementos más simples porque lo simple nos es más fácil resolverlo. Y una vez que tenemos resuelto lo simple, nos afrontamos aquellas primeras dificultades que eran compuestas, pero como tenemos sus elementos simples ya resueltos, pues nos podemos afrontarlas adecuadamente. Y por último debemos desarrollar enumeración, bueno, la cuarta regla, perdón, es la enumeración comprobación, en la cual debemos desarrollar enumeraciones y revisiones de tal modo que no nos olvidamos nada en el proceso. ¿En el proceso? En el proceso de simplificar y sintetizar, ¿de acuerdo? Este proceso, que no se nos olvide nada, ¿no? Cuando que luego en la síntesis no haya quedado por allí ningún problemilla sin resolver o lo que fuera, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es recorrer esta metodología y analizarla un poco con más profundidad, perdón. Es una metodología que es propia de las matemáticas, ¿de acuerdo? Las matemáticas parte de unas primeras verdades, que serían los axiomas o las definiciones, de las que no se nos aportan comprobaciones, porque son evidentes, es decir, los axiomas y las definiciones de las matemáticas se aceptan por evidencia, es decir, son verdades en sí mismas. A partir de estas verdades, lo que hacemos es que los problemas matemáticos los dividimos en sus partes más simples
Y una vez resueltas las partes más simples, pues resolvemos las partes más complejas. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que tener claro que hemos hecho enumeraciones y revisiones, de tal modo que no nos hayamos saltado algún pasito, que hayamos hecho todas las operaciones que necesitamos hacer en los ejercicios de matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para poder resolver los problemas que se nos planteaban, ¿no? Entonces sería la metodología de las matemáticas. ¿Aplicada a qué? Al resto del saber. Habíamos visto en el vídeo anterior que es el resto del saber, es la sabiduría humana, que es un árbol, ¿no? En donde tenemos un tronco que es la metafísica, y lo teníamos la física, y lo teníamos otros saberes, y culminábamos con la moral. Empezamos por la primera regla, la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Pues bueno, tenemos aquí dos citas de Descartes que es suficientemente clara. Dice, la evidencia que pues consiste en no admitir jamás como verdadero cosa alguna sin conocer con evidencia que lo era. Es decir, tenemos que solo podemos o debemos aceptar con verdad aquello que evidentemente sea verdadero. Es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios, no aceptar en nuestros juicios, en nuestro pensamiento, en nuestro saber, nada más que lo que se presenta a mi espíritu, a mi razón, tan clara y distintamente, está aquí resaltado por mí, que no tuviese motivo alguno para ponerlo en duda. Es decir, ¿qué es lo evidente? Aquello que se me presenta con claridad, con distinción, que es claro y distinto, de tal modo que no lo puedo poner en duda, ¿no? Entonces, esto hay que asimilarlo en Descartes, como que cuando habla de evidencia está hablando de lo claro y distinto, y lo que es evidente, claro y distinto es lo que no podemos poner en duda. Por lo tanto, aquello de lo que no podemos dudar se nos presenta a nuestra mente con claridad y distinción y es evidente. ¿De acuerdo? Esta evidencia, ¿cómo se produce? Pues es un acto racional por el que alcanzamos la verdad, ¿no? ¿Por qué es una verdad? Porque alcanzaríamos algo sobre lo que no podemos dudar, que resulta claro y distinto, y por eso es evidente, ¿de acuerdo? Y eso se produce a través de una intuición intelectual. Pero bueno, entonces la evidencia, ¿en qué se resuelve? ¿Cómo se define? Se define por la claridad y por la distinción. En esa medida debemos explicar o explicitar qué es la claridad y qué es la distinción, ¿no? Dice Descartes, clara, llamo a aquella percepción que está presente y manifiesta al espíritu atento, es decir, es claro lo que se presenta a un espíritu atento. Igual que decimos que vemos claras aquellas cosas que afectan con suficiente fuerza y potencia al ojo que la ve como presentes, y llamo distintas aquella que, siendo clara, de tal modo está separada y diferenciada de todas las otras, que no contiene en sí nada más que lo que es claro, ¿no? Entonces eso sería la claridad y la distinción. Él habla del ojo que ve, y entonces aquí nos da lugar a poner un ejemplo de una intuición sensible. Aquí estamos hablando de intuición intelectual, que es la que nos aporta las primeras verdades, de acuerdo con el racionalismo, pero también hay otras intuiciones que son las sensibles. La intuición es un conocimiento directo e inmediato. Se puede producir por la razón y sería intelectual, o a través de los sentidos y sería una intuición sensible. Hablar de una intuición sensible aquí no es que este ejemplo lo aporte Descartes, pero yo creo que clarifica. Nosotros podemos ver en la presentación, por ejemplo, que he utilizado para la presentación de Descartes el color rojo, ¿no? Entonces nosotros el color rojo, a no ser que seamos daltónicos y todos los que estamos aquí, presupongo que no lo somos ninguno, entonces vemos el color rojo que lo vemos directa e inmediatamente. Es decir, si yo digo, ¿qué es el rojo? Pues todos diríamos, pues este color que está aquí, ¿no? Lo vemos. Y lo vemos con claridad y distinción. ¿Qué quiere decir con claridad? Que vemos claramente que es el rojo y vemos diferenciado el color rojo de otros colores que pueden aparecer en la presentación, como puede ser el blanco que utilizo para las letras, el negro del fondo o el verde que utilizo para escribir sobre la presentación. Cada uno de esos colores se nos presentan de un modo claro y distinto, ¿no? No los confundimos, no está mezclado el verde con el negro, ni con el blanco, ni con el rojo. Todo está separadito. Todo está distinto y claro. Entonces, si pudiéramos alcanzar unas verdades con esa claridad y con esa distinción en el ámbito racional, habríamos alcanzado esas primeras verdades a partir de las cuales la razón, partiendo de esa intuición intelectual, puede deducir el resto de verdades y construir el saber. El saber que era la metafísica, la física y la moral. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la claridad y la distinción. Otra cosita más. La claridad tiene que ver con propiamente aquello que se intuye, y la distinción tiene que ver con que aquello que se intuye aparece diferenciado de otras cosas que intuimos. ¿De acuerdo? Es decir, el rojo aparece claramente y aparece distinto de los otros colores, ¿no?
Eso sería la claridad y la distinción. Perdón. La evidencia, de acuerdo, en última instancia, pues como estamos viendo, pues sería una intuición. ¿Qué es una intuición? Pues lo define Descartes, ¿no? En las reglas para la dirección del espíritu, en la regla tercera. La intuición es la concepción no dudosa de una mente pura y atenta. Ya hemos visto en el texto anterior que ya hablaba de una mente atenta, que nace de la sola luz de la razón y que por ser más simple es más cierta que la misma deducción, ¿de acuerdo? Entonces, a través de la intuición, ¿qué hacemos? Pues tenemos una concepción, una captación de algo de lo que no podemos dudar, de lo que nos es imposible dudar, y es algo completamente simple. ¿Por qué? Porque la intuición lo que capta son las cosas simples, por eso es importante el análisis. Debemos ir a las cuestiones simples porque por intuición las vamos a resolver y a partir de ellas podemos deducir en la síntesis el resto de verdades o reconstruir esas problemáticas más difíciles y complejas y compuestas, pero que se habían resuelto sus partes en la intuición por ser simples. Por lo tanto, la intuición es un acto inmediato. La intuición es un acto inmediato que se fundamenta y justifica a sí mismo. ¿De acuerdo? Es una visión intelectual que no ofrece dudas. La visión aquí sería intelectual, sería intuición, no sería la intuición del ojo que ve, pero sí la mente captaría algo como verdadero y cierto de un modo inmediato, ¿de acuerdo? Una vez obtenidas esas primeras verdades por intuición, esos primeros principios de intuición, ¿qué podemos hacer? Por deducción, desarrollar y alcanzar el resto de verdades que se derivan necesariamente de ellas, ¿de acuerdo? Esta derivación, pues sería la deducción, ¿no? Es pues lo que tenéis aquí abajo en este esquema. La razón primero opera por intuición y capta, descubre las primeras verdades, y una vez obtenidas las primeras verdades, es la misma razón, por deducción, deriva necesariamente el resto de verdades. Esa sería la propuesta de cartesiana, ¿no? Que es de la que nos estamos ocupando. Pasamos a la segunda regla, que sería el análisis. ¿Qué consistiría el análisis? El análisis consistiría en dividir en cada una de las dificultades en sus partes, ¿de acuerdo? En tantas que sea posible, ¿para qué? Para proporcionar la mejor solución. Entonces, vamos a lo simple. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es la de reducir las cuestiones complejas y oscuras en simples. ¿Para qué? Para que puedan ser captadas mejor por la intuición. Y lo que capta mejor la intuición, pues es lo simple, ¿de acuerdo? Las naturalezas simples, que es como Descartes se refiere a esos elementos simples en los que podemos dividir las cuestiones complejas, las naturalezas simples pueden ser intuidas mediante ideas claras y distintas, ¿de acuerdo? Y esas ideas claras y distintas que nos proporcionan de las naturalezas simples, pues se captan a través de la intuición. Y la intuición lo que hace es captar mejor lo simple que lo complejo. ¿De acuerdo? Y lo simple es tan claro y distinto que no se puede dividir más. Es decir, una vez que llegamos a estas naturalezas simples, nos daremos cuenta que estas naturalezas simples no se pueden dividir más y es de ellas de las que podemos tener una intuición. ¿De acuerdo? Podemos tener esas ideas claras y distintas. Lo veremos más adelante, pero como ha salido ya este término, el término idea, en la modernidad, lo debemos entender como el contenido de nuestra mente. En este caso, contenido de la mente o contenido de la razón. ¿De acuerdo? Habíamos hablado antes de la primera diapositiva, cuando hablamos de racionalismo, de las ideas innatas. Es decir, nuestra mente piensa, pero piensa sobre qué, ¿no? De qué se ocupa nuestra mente al pensar, al razonar sobre ideas. ¿Por qué? Porque están contenidas en la propia mente. Claramente, pues no entienden en la filosofía moderna por idea lo mismo que Platón. La siguiente regla, que es la tercera, es la síntesis. La síntesis lo que nos permite es dirigir nuestros pensamientos de lo más simple a ¿qué? A lo más complejo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, consiste en ir de lo simple, que era la naturaleza simple, a lo complejo, a lo compuesto. ¿Por qué? Porque una vez que hemos resuelto ya lo simple, estamos capacitados ¿para qué? Para afrontar esas dificultades que son mayores. Nos permite mostrar un orden en el que se deriva o deduce lo complejo de lo simple, ¿de acuerdo? En el análisis llegamos a la intuición de esas naturalezas simples y ahora lo que haríamos sería derivar o deducir. Este método, el de llegar al
a través de intuiciones, unas verdades inmediatas, y después recomponer de tal modo que seamos capaces de resolver los problemas más complejos, es propio de las matemáticas y de la geometría, ¿de acuerdo? En la geometría, en el procedimiento utilizo la geometría, el método de la geometría, pues la síntesis consiste en un proceso ordenado de deducción que encamina unas ideas a otras, desarrollando una síntesis deductiva, ¿no? Que es la propuesta cartesiana. Y por otro tendríamos la enumeración. La enumeración que consistiría, la comprobación, ¿de acuerdo? En realizar enumeraciones y comprobaciones tan complejas y revisiones tan generales que nos permitan estar seguros de no omitir nada, ¿no? Desarrollar enumeraciones y revisiones. Y con esto pues tendríamos ya el método. ¿Este método fue efectivo? Pues sí, hemos visto que este método lo toma Descartes del modelo de las matemáticas, muy influido fundamentalmente por la escuela de Padua de ciencias, y que se dedicaba fundamentalmente a la medicina y que había dado grandes éxitos, ¿de acuerdo? Descartes, perdonad que aquí le falta una S, aplica su método y lo aplica a las matemáticas. Dice, bueno, si tenemos un método que desarrollamos de las matemáticas, pues vamos a aplicarlo a las propias matemáticas, ¿de acuerdo? Y tiene éxito cuando lo aplica. Él desarrolla la geometría analítica, ¿de acuerdo? Os sonarán los ejes de coordenadas cartesianas, ¿no? Pues los ejes de coordenadas cartesianas donde hacéis representaciones de líneas y de parábolas, etc., pues son unos ejes desarrollados por Descartes. Entonces, en tanto que tiene éxito al aplicarlo en las matemáticas, pues basado en ese éxito decide aplicarlo al resto del saber, a la metafísica, a la física y pretendidamente a la moral, que no lo hará. ¿Y para qué? Para alcanzar la verdad, ¿de acuerdo? Y en esa medida, pues este sería el camino, ¿no?, que debiéramos seguir. Descartes de las matemáticas toma el modelo, lo aplica a la metafísica, lo aplica a la física, y una vez construido el edificio del saber, ¿no?, sobre estos fundamentos sólidos y seguros, podríamos alcanzar también una moral, ¿de acuerdo? Las matemáticas hemos visto que desarrolla la geometría analítica y en ella no vamos a profundizar. La metafísica es lo que nos va a ocupar propiamente por ser esto la asignatura de filosofía. La física, lo único que nos interesará será una parte acerca del mecanicismo, y la moral ya veremos en breve que no la termina por desarrollar, no lleva a desarrollar una moral, pero él sí piensa que basado en esta metodología se podría desarrollar una moral con el mismo grado de certeza y seguridad con el que fundamentamos actualmente una física. Es decir, está pensando eso. Pero bueno. Y bueno, con esto pues hemos explicado las reglas del método cartesiano, que son estas 4 reglas de la evidencia, análisis, síntesis, enumeración. Y nada, espero haber sido claro, que sea útil, y pues nada, en clase resolvemos cualquier duda y consultar siempre los apuntes. Bueno, chicos y chicas, un saludo.